Hola Paula, bienvenida a Almademia. Hola, buenas noches, Ani. Un placer de estar acá contigo, charlando. Gracias por estar aquí. Para empezar y para que te conozcan más, cuéntame un poquito de ti y de lo que te dedicas en estos momentos. Bien. Bueno, mi nombre es María Paula Regolf. Yo soy psicóloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria. Soy argentina, estamos transmitiendo desde Argentina. Tuve el placer hace 6 años de cruzarme en un congreso internacional en Cuba con Ani, y desde allí quedó sellada nuestra amistad. En ese congreso yo aprendí mucho sobre género y violencia de género, que, que es uno de los puntos de estudio e investigación de Ani. Y Ani también aprendió de los trastornos de la conducta alimentaria porque íbamos juntas a las distintas ponencias. Así que les cuento que hace más de 20 años que me dedico a estos trastornos, de los inicios de mi carrera profesional, eh, ligado a mi interés, ligado también a que hace 20 años y un poquito más también, 30, los trastornos de la conducta alimentaria estaban en un nivel altísimo de manifestación en la población en general. Eh, no solo el COVID es epidemia, también hay enfermedades que se manifiestan y que también manifiestan olas, como por ejemplo en estos tiempos, y como también han vivido allí una pandemia mundial, los trastornos de la conducta alimentaria están en un rebrote bastante grave, ¿sí? Post pandemia. Si miramos las estadísticas, estamos viendo que 1 de cada 3 mujeres en la Argentina tiene alguna manifestación de algún TCA, de algún trastorno de la conducta alimentaria. A esto se le suma eh, otra pandemia, ¿no? También mundial, que es la de la obesidad, ¿no? Bueno, y ligado a estos trastornos que surge, nos une este tema, ¿no? Mujer, cuerpo y sociedad, ¿no? Qué influencia tiene la idea, ¿no? Que teníamos con Ani, que es un poco mirar a nuestro entorno y mirar qué influencia tiene la sociedad y los estereotipos que van surgiendo, ¿no? Ujú. Sabemos que la noción de belleza, ¿no? Está sumamente determinada por un montón de factores, sobre todo los socioculturales y económicos, que son los que delinean qué es bello y qué no, ¿no? ¿Qué estereotipo de cuerpo es el que para cada sociedad, ¿no? Porque va cambiando según las edades, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, en la Edad Media el modelo de cuerpo y estereotipo de cuerpo era uno, y en la actualidad otro, ¿no? O sea, después Ujú. vamos a ir dando por ahí las diferencias. Y cómo va eh, también en estas cuestiones de género, ¿no? Cómo el cuerpo y los mandatos sociales están también atravesados por estas cuestiones de género, ¿no? Totalmente. Eh, Esta cuestión, Ani, no sé, por ejemplo, el modelo de hiperdelgadez, ¿no? Ajá. En la mujer asociado a debilidad, ¿no? En contraposición con una imagen masculina, eh, digamos, de hipermusculación, Ujú. de hiperdesarrollo muscular, que hace que se asocie al poder también, ¿no? Del hombre sobre Sí. la mujer y demás. Hay cuestiones interesantísimas que se están empezando a investigar y asociar ahora, ¿no? Sí, sí. Y toda esta, sí, Ali, no sé si querés agregar algo. No, no, termina y luego empezamos a desglosar porque has dicho un montón de cosas que me parecen súper importantes. Entonces, sí, dale, dale, cierra la idea. Perfecto. Y entre otros trastornos, entre otros factores, obviamente determinan la aparición cada vez más en nuestra sociedad de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Obviamente, si hablamos de estos trastornos,
y pensamos en cuál es la franja etaria que más afecta en la actualidad, es a la franja etaria adolescente, ¿sí? Entre los 13, 12, 13 hasta los 22, 25 es la franja etaria en donde en mayor porcentaje se manifiestan los trastornos de la conducta alimentaria. Lamentablemente ahora también estamos asistiendo a una baja, siempre hablo asociado al país en el cual yo desarrollo mi actividad profesional. Quizás después estaría bueno ver qué estadísticas se están dando, por ejemplo, allí en Colombia. Pero aquí cada vez más se presentan TCA en niños pequeños, ¿no? En niños que ya empiezan a estar atravesados por estos estereotipos sociales, ¿no? Sí, sí, bueno, veo que mencionaste varias cosas que quiero como rescatar para que no se vayan como perdiendo ahí de las ideas. Uno, me encanta la idea de pensar en estos trastornos como una epidemia, otra forma de pandemia, porque también el asunto es que están tan normalizados, ¿no? Que también dificulta ver la gravedad de esto y cómo están atravesados por estos factores sociales de una manera como tan fuerte. Yo quería ahí preguntarte ya para que empecemos como a ir desglosando, ya que nos estamos dando cuenta que es un problema bastante serio, es precisamente en medio de la normalización, ¿cómo podemos saber que se está cayendo en un trastorno? Porque seguramente está tan normalizado hacer una dieta, la mayoría de personas han hecho por lo menos una vez en su vida algún tipo de dieta para restringirse ciertos tipos de alimentos y demás, y está siendo reforzado esto por todo lado, ¿no? A través de los medios, películas, novelas, que yo creo que cómo hacen las personas para empezar a darse cuenta que están empezando a vivir un trastorno como tal. Bien. Bueno, el culto a la delgadez hace, ¿sí?, que se asocien, en base a creencias, la delgadez con éxito, felicidad, un mejor trabajo, mejores oportunidades. Entonces, obviamente, todos queremos ser felices, queremos mejores oportunidades, queremos ser elegidos en el amor. Entonces, cuanto más esa creencia se fortalece, más la persona va a intentar encajar en ese canon de cuerpo. Y habrá que ver los otros factores determinantes, qué características de personalidad, en qué familia creció, las experiencias, ¿no? Las experiencias que se van viviendo, ¿no? Y que se van anudando a esto, ¿no? Si uno cree que no tiene pareja porque tiene sobrepeso o que uno no consigue un trabajo porque tiene sobrepeso, ¿qué va a hacer? Va a hacer todo lo posible por lograrlo, y a veces de una manera no sana. Por supuesto que la prevención en los trastornos de la conducta alimentaria es la información y el llevar adelante un plan de alimentación saludable. Toda persona que empiece, ¿cuál es esto que vos me preguntabas? ¿Cuáles son los signos? Toda persona que empieza a desequilibrar su alimentación, y siempre que empiece una dieta que no esté acompañada por un profesional, ya ahí podemos empezar a pesquisar, puede ser la puerta de entrada. Una dieta para bajar de peso sin supervisión de un profesional ya puede ser la puerta de entrada a un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Está? Claro. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Por ejemplo, yo digo que se manifiesta en mayor proporción en adolescentes. Entonces uno podría decir, bueno, yo soy madre de un adolescente. ¿Qué me puede llamar? Bueno, que no compartan las ingestas, ¿sí? Que manifieste un descenso de peso llamativo, que sus hábitos y conductas alimentarias se alteren, ¿no? Porque para definir un trastorno de la conducta alimentaria tenemos que hablar de una alteración en los hábitos y conductas alimenticias sostenidas en el tiempo que afectan de una manera importante su salud física, emocional y sociocultural, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué aclaro esto? Que sea una alteración en los hábitos persistente. Porque todo lo que tiene que ver con alimentación es un terreno muy fértil para la expresión de las emociones. A mí,
si uno mira la historia de uno, las dos hemos estudiado en la universidad, antes de rendir un examen difícil, o uno tiende a incrementar la ingesta o uno tiende a restringirla, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. O es como que si uno está contento, piensa en festejar con comida. Esto también está la variable social. En la Ujú, Argentina, estimo que en Colombia también, sí. muchos eventos sociales se planean en torno a la comida. Ujú, sí. Y muchos gestos, por ejemplo, acá las abuelas en Argentina, va cambiando porque, bueno, obviamente los roles de las abuelas van cambiando y demás, pero en realidad acá la abuela se asocia mucho a que te cocine, al expresar el afecto con la comida que te gusta, con el postre que te gusta. Si uno sabe que alguien está triste, ven y te voy a cocinar algo rico, ¿no? Entonces, Ujú, ¿qué es lo que sucede? La alimentación es un terreno fértil en donde los cambios emocionales pueden manifestarse. Y en la adolescencia, que es la etapa más vulnerable del desarrollo del ser humano, todos sabemos, los que hemos convivido con adolescentes o recordando la propia adolescencia, ¿no? sí. Entonces, si esos cambios emocionales en un adolescente se plasman en su vínculo alimentario, ya ahí podemos tener una señal de un inicio de un trastorno de la conducta alimentaria. Las manifestaciones que tienen, ¿no? Por ejemplo, los adolescentes son las personas, esto de estoy gorda, Sí. ¿sí? Soy gorda, tengo que hacer dieta. Yo digo que un trastorno de la conducta alimentaria, yo puedo diagnosticarlo caminando por la playa, sin ni siquiera escuchar dos palabras, Ujú, porque a veces se ven gente que, por ejemplo, delgada con busto, con shorts, en un día de 40 grados, sí, ¿no? sí. Y se la ve ocultando el cuerpo. El ocultar el cuerpo, Ujú, el tapar el cuerpo, ¿sí? Con ropas amplias y resistirse a mostrarlo, está sí. hablando también de un posible signo de trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo. Hay muchos más, ¿no? Pero estoy como los más notorios, Ajá. ¿no? Hablando de anorexia, es el descenso de peso. Pero si hablamos de otros, que es el signo característico, ¿no? La anorexia nerviosa tiene otro síntoma que es la distorsión del esquema corporal, hay una alteración Ujú, en la imagen corporal en base a la autoestima y en base a la subjetividad que esa persona tiene sobre su cuerpo, que perpetúa el cuadro, ¿no? Porque va ujú. bajando cada vez más de peso Porque nunca se y ve a de sí misma como debería. exacto. Sí. Entonces, estas personas son delgadas y aparecen tapadas en la playa, ¿no? Este es como un Sí. ejemplo Ujú, que pongo. Después, existen muchos trastornos de la conducta alimentaria. Por ahí siempre hacemos descripciones de anorexia y de bulimia sí. porque son los que por allí se presentan en mayor porcentaje, ¿no? Ujú, En la población. Pero hay muchos más que si quisieras más adelante podemos hacer otras especificaciones, ¿no? Con respecto a esto. Pero en cuanto a la bulimia, por ejemplo, por ahí no se va a traslucir en el peso, pero sí se va a traslucir en ciertas conductas como, por ejemplo, eh, tener ingestas compulsivas, ¿no? Que se ajá. denominan atracones, Sí. que van seguidas de conductas compensatorias inapropiadas, que son conductas, por ejemplo, no sé, el autoprovocarse el vómito, Ajá. ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Los papás pueden darse cuenta porque de pronto eh, desaparecen muchos alimentos de la heladera, ¿no? De la nevera, no sé cómo le dicen ustedes ahí. Sí. Eh, por lo tanto, esa desaparición de alimentos que puede dar cuenta de la presencia de alguien que vivió un atracón, o esto de visitas al baño después de comer, que puedan dar Ujú, cuenta de, eh, digamos, el poner en marcha las conductas compensatorias como, bueno, los vómitos, abuso de diuréticos, ajá. laxantes, o ejercicio físico excesivo, ¿no? Esa sería también Sí.
otra, otra de las características. Pero bueno, estamos bombardeados, Ani, no es Sí. casual, estamos bombardeados por los medios, esto que yo te decía eh, eh, hace unos instantes, este falso encastre, ¿no? Entre delgadez, felicidad, éxito, Ujú. amor, Sí, realización, y el opuesto, ¿no? Esta sí. cuestión de obesidad, fracaso, desamor, que nada, estas son cuestiones socioculturales. Ujú. Si vamos a la Edad Media, por ejemplo, el ideal de cuerpo era de la persona con sobrepeso. En la Edad Media, por ejemplo, si pensamos en el arte, ¿no? Sí. Que vemos mujeres robustonas, esas mujeres eran señal de buena posición económica, Ujú. de salud, porque se asociaba el sobrepeso a la salud, buena posición económica porque tenían regularidad en la comida, Claro. Sí. ¿no? Eh, fertilidad, ¿no? Que era, digamos, una persona que podía procrear y perpetuar la especie, Ujú. ¿sí? Sí. Y de salud, Sí. ¿no? Riqueza, fertilidad, salud, entre otros, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasaba? La delgadez, la persona que era hiperdelgada, se asociaba en la Edad Media con enfermedad, con Ujú. la peste, tuberculosis y demás, con eh, bajo nivel económico, Ah, claro. ¿sí? Bajo nivel económico y con riesgos de no poder procrear. Entonces, vemos cómo, ¿sí? El ideal de belleza está sumamente construido en base a lo que va planteando la sociedad, ¿no? Claro. Como uno no vive aisladamente, obviamente cae, Sí. ¿sí? Justamente en el tema de promocionar el vivo y demás, mucha gente me escribía y, y yo trabajo también mucho sobre los aspectos psicológicos de la obesidad, ¿no? Entonces Ajá. tengo pacientes que, digamos, tienen este perfil de comedores emocionales, en Sí. donde, bueno, la nutricionista obviamente es muy importante, pero además necesitan ese soporte psicológico. Sí. Y ellas me dicen, yo bajo 5 kilos y la gente me empieza a decir, estás más linda, Ah, claro. estás más linda, ¿me entendés? Sí. Hay un Como reforzamiento. que, Claro. como si la belleza pasara por un peso, Ajá. ¿no? Sí. Eh, y esto tiene mucho que ver con el bombardeo de los medios. Acá en la Argentina, si uno enciende la televisión, las propagandas, las publicidades, no sé, cada 2 por 3 tenés una que tiene que ver con cómo bajar de peso, cómo Mm. lograr eliminar la celulitis. Eh, Se ve mucha producción fotográfica con mucho trabajo de Photoshop, Mm. entonces donde finalmente termina viendo figuras humanas, pero que no son reales, Claro. Claro. ¿sí? O Y esto, los filtros de los celulares que adelgazan también automáticamente. tal cual, ¿no? Eh, como un bombardeo incesante por un lado, publicidades que hacen a comer, a cosas ricas, a comida calórica y al mismo tiempo cómo adelgazar, cómo bajar de peso. Además, en base a este momento histórico, cómo bajar del modo más rápido sin sufrir, o sea, como que todo instantáneo. En la Sí. Argentina estamos, por ejemplo, eh, viendo un exceso. Por supuesto que las operaciones bariátricas son un recurso importantísimo para un determinado perfil de paciente. No sé Sí. si conoces las bariátricas, ¿no? Que son eh, es una operación sobre el estómago Mm. de la persona, que hay distintas técnicas que hace que se achique la superficie del estómago, por lo tanto la persona desciende de peso. Pero eso tiene consecuencias.
también, ¿no? Sí, sí. Entonces, obviamente que es un recurso que es sumamente valioso para un montón de pacientes en donde la vida corre riesgo, Ujú. ¿no? Entonces, pero últimamente personas que tienen un sobrepeso ínfimo, que quizás activando la actividad física y mejorando los hábitos alimentarios lo pueden bajar, terminan amputando un órgano sano Mm, con el objetivo de bajar de peso, uf, ¿no? claro, claro. Entonces es como una afectación multinivel, ¿no? A nivel físico, a nivel emocional, incluso en las relaciones interpersonales, todo se transforma a través de esa mirada en donde el peso es lo único relevante para determinar mi felicidad, ¿no? Es increíble, Uh-huh. es Nada más increíble. alejado que la realidad, Mm, ¿no? ¿Por qué? claro, 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 Porque sí. en realidad la felicidad, y bueno, sin entrar mucho en todo lo que tiene que ver con las actitudes espirituales, eh, tienen que ver con una actitud frente a la vida. Ujú, Eh, no tiene que ver ni con un peso ni con nada puntual, es una actitud ante la vida. De hecho, yo trabajo mucho con mis pacientes eh, porque uno ve cómo sufren, ¿no? Sobre sí. todo los pacientes que tienen, uno ve cómo van hipotecando su adolescencia con muchísimo dolor, Ujú, con respecto a no sentirse adecuados con respecto al cuerpo, ¿no? A la forma de su cuerpo, a su peso. Se pierden nada, se pierden de entrar al mar, de disfrutar del mar, mujeres que se pierden de disfrutar el mar con sus hijos, eh, o hay pacientes que me dicen, no, yo amo el mar, pero toda mi familia cree que amo la montaña, pero en la montaña no me tengo que poner la malla, ¿no? ay, claro, ¿Cómo claro. limita? ¿Cómo limita? ¿Cómo limita? Yo lo que trato, para terminarte la idea, es de trabajar también la dimensión espiritual del cuerpo, Ujú, ¿no? ujú, Somos un alma un ser, un alma que se manifiesta a través de un cuerpo, ¿no? sí, Por supuesto que el cuerpo hay que cuidarlo, por supuesto que al cuerpo hay que tratar de alimentarlo sanamente, de que esté dentro de un rango de peso saludable, pero somos a través de un cuerpo. Y a ujú, veces también esta cuestión de poder asociar con algo que es algo que es tan importante como un cuerpo sano, ¿no? sí, Estar habitando un cuerpo sano que te puede llevar. Yo trabajo con las adolescentes que por ahí pueden, o sea, nada, por su edad y por su momento histórico, es como que ven el cuerpo desde un lugar muy reduccionista y sí. trato como de que puedan ubicar en todos esos lugares en donde gracias al cuerpo uno se realiza y es feliz. Por ahí tengo chicas que, no sé, que son bailarinas, por ejemplo, o que son Ujú, deportistas. Entonces yo trato que conecten con ese disfrute del cuerpo en el deporte, que es sí. gracias al cuerpo que pueden Ah, disfrutar de, bueno, todo ese trabajo, ¿no? Porque sabemos que estamos eh, en un momento es como que todo lo superficial va ganando terreno, ¿no? Entonces, totalmente, sí. o lo mismo, eh, veía un artículo que surgió hace poquito en los medios acá en Argentina de casos de bullying, ¿no? Ujú, Cómo, cómo están expuestos los niños que por ahí tienen sobrepeso o que no tienen, ni siquiera tienen sobrepeso, pero tienen un cuerpo diferente al propuesto por la ajá, sociedad y son blancos de ataque, sí, sí. son blancos de ataques, son blancos de prejuicios, ¿no? Ujú, sí. También, Sí, ahí antes de continuar, como que quiero retomar algunas ideas para que queden también, porque dijiste varias cosas interesantes. Una es te esto de escucho. cómo la alimentación tiene un propósito más allá de comer para alimentarse. O sea, como que esta función también relacionada con el placer, relacionada también con el cubrimiento emocional, una función incluso social. Hace poco escuchaba una nutricionista que comparaba esto
con la perspectiva actual de las relaciones sexuales. O sea, la mayoría de personas no tienen relaciones sexuales para tener hijos, sino que también lo ve como una función de, sexual, de placer, de interacción, ¿no? Y pasa lo mismo con la alimentación, ¿no? Es una perspectiva que cambia un poco la idea de solo nos alimentamos para comer o para pesarnos o para cubrir el hambre, o que también hay diferentes tipos de hambre, ¿no? No solo está el hambre que tenemos necesito comida, sino también el hambre necesito comida porque también tengo otras necesidades que se manifiestan a través de este hambre, ¿no? Hambre de diversión, Mira, hambre de... Sí. yo te voy a plantear varias cuestiones. Es un tema, obviamente este tema que estamos, abordando solo un mínimo, ¿no? Porque podríamos estar hablando horas y horas. Pero yo voy a plantearte algunas cuestiones. Una, voy a citar a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y poder, más allá de que mi modo de abordaje no es desde el psicoanálisis, sino desde la terapia cognitiva integrativa, pero sí tengo una base de los primeros años de mi carrera muy profunda en psicoanálisis y valoro muchísimo esto que voy a decir ahora, ¿no? En relación a mi trayectoria en trastornos de la conducta alimentaria y lo que uno va construyendo, ¿no? La primera experiencia de satisfacción que tiene un ser humano es el encuentro. Después de haber transitado el canal estrecho del parto, del útero, y de un lugar de placer y de que está todo, este principio de nirvana, todo asegurado y demás, atraviesan el estrecho canal de parto o la cesárea, que encima es más traumática. El niño tiene los pulmones, se expanden, llora, tiene un malestar porque vive todos los estímulos externos y la primera experiencia de satisfacción y gratificación es el encuentro con la teta materna, con el alimento, ¿no? Eso queda, dice Freud, inscripto en nuestro psiquismo. Sí. Ya hay alimentación, placer, que se van reforzando a lo largo, ¿sí?, de la historia. Vos pensás que en cuántas oportunidades el niño llora y no dice, vení, te doy un caramelo, vení, te compro un helado. Claro. ¿Cómo? Eso por un lado, ¿no? Que la primera experiencia de satisfacción, que después se va quizás reforzando, empieza como a enlazarse con las emociones. Sí. ¿Sí? Otra de las cuestiones, si te dejo hablar, es la discriminación de las emociones. Vivimos en tiempos tan violentos, tan acelerados, que a veces uno dice, tengo hambre, y por ahí lo que uno necesita, lo que uno está es cansado. Sí. O capaz que está aburrido, tengo hambre. ¿Entendés? Se empiezan a hacer, ¿qué puedo comer? Estoy aburrida, pero te lo dicen. Sí. ¿No? Entonces se empiezan a enlazar con la alimentación un montón de otros significantes que después uno los va reproduciendo en la vida, lo va, ¿sí? Sí. Pero sobre todo siento, lo que estoy analizando es que a veces, por ejemplo, el estrés. Sí. ¿Vieron? Viste que está asociado el estrés con la obesidad, con los índices altos de obesidad. Pero porque frente a tanto displacer que genera el estrés, la comida viene a ser chupete para un adulto, ¿sí? Como por ahí para otro es un vaso de whisky para el alcohólico o la nicotina para el fumador, o bueno, ¿no? Sí. De hecho, en muchas ocasiones adhiero cuando tengo un paciente adelante que empieza a tener conductas adictivas con la alimentación, uno dice, sí, hay obesidades que tienen la estructura psíquica como la de un adicto. Sí. ¿No? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno registra que frente a esa emoción displacentera, ¿no? Porque no hay emociones negativas, ¿viste que hay emociones negativas? No, las emociones son emociones, pero sí las hay displacenteras, y por eso también la sociedad es como que las emociones displacenteras son negativas y tienen que desaparecer. Uno siempre tiene que estar bien,
no tiene que ser exitoso, uno no puede, que vos has hecho varios posts en relación a Sí, eso, sí, ¿no? Entonces, como uno no tiene tanto terreno para poder expresar el displacer, lo tapa con comida, ujú, ¿no? totalmente. Uf, En muchos pacientes compensan ese malestar con comida, claro. ¿no? Entonces, ahí es donde, no sé si te voy respondiendo, se da esta cuestión de alimentación, vínculo con la comida, terreno fértil para la expresión de las emociones, Ajá, ajá. ¿no? Sí. Entonces, trabajo mucho con la concientización, ¿no? Que el paciente pueda desencastrar, ¿no? Mm, sí. Que pueda encontrar otros encastres saludables, Ajá. ¿no? Estoy nervioso para el examen, estoy nervioso porque tengo que rendir. ¿Cómo? Ujú, Que por ahí puede decir, bueno, estoy nervioso por el examen, ¿qué hago? Me doy una ducha, sí. salgo a caminar una vuelta a la manzana, algo que calme mis emociones, que no sea autodestructivo. Entonces ahí vemos que una cosa es el hambre físico, Ujú, que llega hasta ahí, ¿no? Nosotros tenemos que alimentar al cuerpo porque tenemos que llevar adelante un montón de actividades y necesitamos a través del alimento entrar a nuestro organismo la energía, ¿no? Bien, sí. eh, pero la alimentación se satisface ahí Sí. y uno después sigue, Ujú, ¿no? sí. Así Entonces, es. ahí es donde yo hago la diferencia entre lo que es hambre y lo que es el comer emocional, Ujú, ¿no? sí. O lo que es hambre y lo que es ansiedad, Sí. ¿no? O hambre y deseo de comer, porque Sí. también, a ver, la función de gratificación con la comida es una de las tantas, como vos nombrabas el sexo, y es sano para estar estable emocionalmente, uno también tiene que disfrutar una comida, Ajá. que disfrutar Sí. algo, porque es parte, ¿sí? Sí. Al que le gusta el chocolate o al que le gusta el helado, cuando posa en su lengua, hay un montón el sistema nervioso, la neurobiología, empieza a segregar un montón de sustancias que hablan de placer. Ujú, claro. Pero si yo ese mecanismo eh, lo reproduzco en exceso, termina siendo perjudicial para mi salud, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Yo quiero ahí Entonces, como rescatar como algo para que también quede como a manera de tip para las personas que también nos vayan a escuchar en su momento. Y es esto que dices que hay que reconocer también esa asociación, ¿no? entre la alimentación y el placer, ¿no? Hay un poco que visibilizarlo, pero también reconocer cómo a su vez, aunque eso es una experiencia que tenemos como desde el nacimiento, se empieza a asociar ese placer con culpa. Porque de una vez es esa sensación de que si siento placer al comer, voy a querer comer más y entonces ya esto es culpa porque voy a subir de peso, ¿no? También hay esa asociación que también me parece importante aclarar que no todas las personas suben de peso cuando, cuando comen mucho, ¿no? Como que también hay diferencias en los organismos. Entonces como que también se genera esto en donde hay personas, me acordé de una amiga que en algún momento dijo, no, a mí lo que más me gusta de mi cuerpo es que yo puedo comer de todo y yo sigo con la misma forma. Y porque ella ve, o uh-huh, sea, por un lado es todo esto que hemos hablado, ¿no? Cómo se asocia como lo único valioso para el cuerpo es como su apariencia, ¿no? Cómo se ve. Y por otro uh-huh. lado, Porque, a ver, sí, porque, uy, no, no, perdón, sí. no, Y no, por no, otro sí. lado, No, y por otro lado, que pues que resulta ser como muy fuerte también esta perspectiva en donde solo se genera discriminación, ¿no? Hacia los cuerpos que procesan los alimentos de otras formas, ¿no? Es como esto que estábamos viendo. Claro, los cuerpos que comen un montón, suben de peso o cambian de volumen, porque no todos actúan igual con los diferentes alimentos, pues claro, son los cuerpos que van a ser discriminados, ¿no? Entonces como que también, uh-huh. entonces como todo es como Sí, todo un es sistema. complejo, es muy complejo, porque vos sabés,
que lo que uno ha aprendido en los congresos cuando se aborda, por ejemplo, la obesidad desde un lugar interdisciplinario. Por ejemplo, yo aprendí que una persona que está en peso normal puede ser obesa, Ajá, porque exactamente. existe una persona que esté dentro de peso normal, puede ser obesa. ¿Por qué? Se llama obesidad sarcopénica, porque el porcentaje de grasa de una persona que tiene peso normal y no realiza ningún tipo de actividad física y tiene ese tipo de alimentación que vos decís, Ajá. es obesa en peso normal. Y Exacto. quizás vos te encontrás con alguien que vos decís, y tiene algunos kilitos de más, ¿no? Que vos decís, Ajá. podría, no tiene, no tiene un nivel de grasa que hable de que tenga que quemar grasa y de bajar de peso. ¿Me Ajá, entendés? ajá, sí, 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 sí. O tal cual, O sea, hay personas cuerpos, delgadas con niveles de colesterol alto, ¿no? Y la gente dice, ay, no, pero ¿cómo así, no? y esto también está bueno porque se asocia mucho a la persona que tiene sobrepeso con enfermedades, Ajá, ¿no? sí, Con esto de, ay, no, va a tener diabetes, va a tener... A ver, sí. ¿no? Obviamente, hay pacientes que tienen grados de obesidad que indudablemente afectan su salud. Eso Ujú, es, obviamente, ujú. es Pero así. sí, Pero después también hay pacientes obesos con niveles de grasa dentro del organismo que entran dentro de la categoría de obesidad, ¿no? ajá, Entonces, ojo, porque esa persona que sabe qué bueno, yo fui tocada por la varita mágica, puedo comer todo lo que quiera ajá. y no subo de peso, su salud está comprometida igual, ¿me entendés? Sí, sí, porque es como también una cosa de asumir lo que hablábamos, ¿no? Asumir la enfermedad o la salud o el éxito o la felicidad solo por la apariencia, o sea, ni siquiera con exámenes rigurosos. Que además eso también atraviesa lamentablemente a muchos profesionales de la salud. Ni siquiera pesan a la persona, ni siquiera le hacen un examen riguroso, sino solo con verlo, ¿no? Incluso a mí me ha pasado, solo con ver, es como que ya, tienes mil cosas. Baja de peso. Y en realidad hay digamos, hay un estudio que es la antropometría corporal, en donde a través de ciertos instrumentos se puede medir el nivel de grasa, de músculo y de agua en el cuerpo, Sí, ¿sí? Y en base a eso se hace una discriminación de en qué estado de salud está esa persona, exacto, ¿sí? exacto. Incluso esto que veía hace poco, ¿no? La idea de que como el peso va cambiando a lo largo del día, ¿no? En función de lo que comes, si ese día hiciste más ejercicio, si tomaste más agua o menos agua. Entonces, En de, función al periodo al periodo menstrual, por ejemplo, en la menstrual, mujer. Hablando de sí, cuerpo, mujer y sociedad, ¿no? sí, La mujer ha sido, digamos, el hombre también, porque hay un prototipo masculino, ¿no? Por sí. supuesto. Es más, la sociedad según va pasando va convocando más al hombre a lo estético desde lo corporal, Ujú, ¿no? sí, Hoy por hoy el hombre también cuida estéticamente su cuerpo. ajá, Y está bueno eso. En realidad todo lo que es en exceso no está bueno, ¿no? Por supuesto que sí, si hay un cuidado en exceso y eh, digamos, un Adonis que está mirándose todo el tiempo, o un sí, Narciso sí. mirándose en el espejo, por supuesto que no está bueno, pero sí está bueno que también el hombre cuide desde lo estético su cuerpo. Pero la mujer ha sido blanco, Ujú, ¿no? Ha sido blanco. Yo siempre digo en las charlas que doy de prevención y demás, por ejemplo, esta cuestión hay varias cuestiones, ¿no? Pero una de esas, no sé en Colombia, pero acá en Argentina la muñeca Barbie en muchas décadas fue el juguete por excelencia, la muñeca por excelencia para las niñas. Y uno sí, estaba dando a esa niña en edades muy tempranas un ideal de cuerpo en sus manitos, ajá, ¿no? claro, sí, La Barbie con una cinturita, o sea, un modelo de cuerpo, ¿sí? Que hasta incluso no es posible de llevarlo a escala real. Vos sabés que en un congreso se analizó la Barbie sí, con respecto a si podía
la Barbie con sus dimensiones, con sus medidas de busto, cintura, cadera y alto, si podía ser llevada a escala, a ser representada por una mujer real, no es posible. Sí, 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 No es sí, posible. exacto. Entonces, vos fíjate, o lo mismo, que trabajaba con mis adolescentes en los grupos, porque yo coordino grupos, Sí, esta cuestión de, si miramos, si miramos las películas de Disney, todas sí, las princesas, todas las princesas, nada, talle XS, sí, ¿no? claro. Todas las princesas, talle XS, ¿no? No hay diversidad No corporal. hay diversidad, No hay exacto. diversidad corporal. O sea, desde pequeñito uno está recibiendo este mensaje, más consciente o menos consciente, Ujú. ¿no? Y Sí, es mundial esto. Esto sí, es mundial. Por supuesto que hay diferencias. Yo en otra charla que di a la comunidad acá en la Argentina, decía, bueno, sí, obviamente que hay diferencias culturales. Por ejemplo, si hablamos de un japonés, seguro que se vendan los pies para la mujer, signo de belleza es la blancura y un pie pequeño. Nosotros eso ajá. no lo registramos. Sí, O en sí, alguna tribu africana es la extensión, un cuello de más de 20 centímetros, ¿no? Que se pone, claro. o sea, hay que ver la cultura, pero si vamos al occidental, vemos esto, ¿no? La Sí, hiperdelgadez como sinónimo de éxito, triunfo y demás. claro. Y yo quería ahí destacar nuevamente la idea de lo que decías de la Barbie, que son ideas irreales, porque es que además, o sea, es una exigencia, pero no es una exigencia alcanzable, o sea, de hecho la mayoría de, por ejemplo, mujeres que se ven en televisión que tienen esa Mm. figura, pues han pasado por cirugías estéticas o trabajan diariamente en el gimnasio más de 4 horas, es decir, son figuras que son modelos que son muy inalcanzables, entonces como que se está poniendo una vara irreal también. Incluso lo que hablabas, ¿no? Los modelos que aparecen en los dibujos animados, pues son completamente ni siquiera funcionales, ¿no? No son funcionales para el cuerpo. Uno dice, ahí no cabe un estómago, ahí no caben unos pulmones, ¿no? Es como completamente irreales. Y justo me acordaba de estos programas de televisión donde muestran personas que quieren hacerse cirugías y personas que precisamente caen en trastornos porque son obsesionadas con que, en especial mujeres, ¿no? Pónganme los senos en una talla increíblemente grande, la cintura muy pequeña y luego empiezan a tener problemas físicos y es como que no, es que yo quiero verme como una Barbie, ¿no? Lo que pasa, lo que pasa es que también se van cruzando, eh, digamos, otras cuestiones culturales que también, por ejemplo, la insatisfacción corporal no es sola y privativa de los trastornos de la conducta alimentaria. Por ejemplo, también están los trastornos como los dismórficos corporales. El paciente que padece dismorfia corporal, eh, que es el malestar con alguna parte del cuerpo, también, digamos, recurre a las cirugías y demás. Pero lo que yo quería plantear es que en nuestra sociedad, esta cuestión de el paso del tiempo, ¿no? Cómo querer borrar el paso del tiempo. Todo vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando maravillosamente, porque ahora se está trabajando mucho, la sociedad está queriendo, bueno, con todo el movimiento feminista, se está Sí, proponiendo la diversidad corporal. Es fantástico ver cómo mujeres jóvenes lucen sus canas con el cabello canoso con orgullo y con, ajá, eh, y, y con autoestima, cuando de pronto también tenemos esta cuestión de que la sociedad propone que el paso del tiempo no se note. Entonces, hay mujeres que tienen 60 que apelan, obviamente, a las sí, cirugías para detener de algún modo el paso del tiempo. Y ahí es terrible, es siniestro, porque lo corporal habla la identidad y habla del yo de la persona. claro, Cuando uno se mira en el espejo, es la imagen lo que hace que uno diga yo.
De hecho, en el niño pequeño uno juega a que se mire en el espejo y se identifique. Entonces, a veces Sí. se generan semejantes cambios en relación al abuso de cirugías que hasta la identidad se altera. Claro. Por eso es terrible cuando en realidad en otras culturas, porque si nos vamos a la cultura oriental, nosotros estamos en Occidente, pero nada, la persona mayor es la persona considerada sabia, la persona que transmite valores, que transmite saber, sabiduría. Ujú. En Occidente es como que se quiere borrar el paso del tiempo, Sí. ¿no? Entonces es como, hay un montón de cuestiones Y sí, a trabajar, sí. que siento, porque no quiero que quede como esta sensación de que destacamos todo lo negativo, ¿no? Porque Sí. esto es parte, ¿no? Es parte de la sociedad, pero también está todo lo otro, ¿no? Como el Sí. movimiento feminista que tiene un montón de valores que están empezando a circular y que se están haciendo oír, y lo de la diversidad corporal a mí me parece fantástico. A Sí, mí, entre millones de otras cosas, ¿no? Pero digo, claro. como yo me dedico a esto, Es eh, importantísimo ese hay- mensaje, sí. claro. Vos sabés que Sí. acá en Argentina, por ejemplo, eh, salió una ley en contra de lo que existió durante muchos años, que era, no sé en Colombia, pero acá en Argentina existía la categoría de talle único. Había Sí. negocios de ropa Ujú, donde solo había un talle ujú. y el talle único era el S. Sí, es así. Ah, Entonces, eso, gracias a Dios, se pudo combatir. Todavía falta camino a recorrer, pero hoy está la exigencia, porque no se cumple en todos lados, pero sí esta exigencia de la presencia de todos los talles dentro de un perchero en un local ujú. de ropa, ¿no? Y que ese talle se está luchando tenga las medidas correspondientes, Claro. ¿no? Porque también sucede en la Argentina, no sé en Colombia, pero en la Argentina vos ves un S, un M y un L. Sí, Tienen una diferencia de 8 milímetros cada uno, ¿no? claro, Entonces, claro, sí. uno es adulto, Ani, vos y yo somos adultas. Vamos, no encontramos talle para nosotros, nos vamos a otro lado. Pero pongámonos en los zapatos de un adolescente, Ujú, que ya de por sí su autoestima viene boicoteada por el entorno que le dice que es fea, porque no tiene un determinado cuerpo. ujú, Entra a un negocio, en todo un negocio no hay nada para la violencia ujú. también, la violencia en relación a esto. Acá en la Argentina ha habido muchos pacientes que entran a un negocio y la empleada le dice, a vos para acá, para vos no hay, Ay, sí. talle para vos no hay, Ujú. Sí, 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 aquí ¿sí? pasa igual. ¿Cuánto, ¿Cuántas cuestiones? Bueno, esto que también hablábamos, hay muchísimo para hablar, pero esto de el opinar del cuerpo del otro, Mm, ¿no? Como ahora uy, es se agotador, está sí. planteando esta cuestión de no se opina del cuerpo del otro y si podés opinar, opinar del tuyo y ojalá que sea algo lindo lo que te Sí, autorrefieras. sí. Porque también trabajo con los pacientes se autodenominan vacas, todo lo que tenga que ver con un animal robusto, ahí están. Soy una vaca, Sí. soy un chancho, soy, ¿no? Ujú, sí. Eh, Toda esta cuestión de la Sí. autodenominación también es Interioriza esa importante, violencia. Mm, sí. ya sea desde el otro, que me lo Ajá. dice, y dejarse bullying, o desde uno hacia sí mismo, Ajá. Sí. ¿no? Totalmente, no, es increíble. Esto que dices es muy Ujú. importante porque justamente hay personas que lo primero que hacen cuando ven a otra persona es opinar sobre su cuerpo. Estás bonita y es estás bonita porque, bajaste de peso, ¿no? Va acompañado de eso. O incluso, hola, bajaste de peso. No es como, no es como ni siquiera nada más, o cómo estás, o incluso uno puede decir, listo, está bien, es válido, alguien puede estar pálido, por ejemplo, verse pálida y decir como, bueno, ¿estás bien? Te noto pálida. Podría uno decir, hay un detalle de empatía, pero es como que,
hola, bajaste de peso, estás enferma, uy, subiste un montón y uno como, y de ahí se entienden muchas cosas. Totalmente. Seguramente le está yendo bien, ¿no? Es también, es de todo lo que hablamos, ¿no? Es eh, para el relacionamiento cotidiano está constantemente en juego estas visiones sobre la apariencia. Ujú. Es muy fuerte. Y yo ahí quería, y antes, porque hemos hablado tantos temas que sí seguramente tendremos que hablar en otro momento más. Y ojalá que concretando un live que hoy se complicó. Aprovecho a pedir disculpas. Desde Argentina no pude hacer la conexión, pero bueno, la lograremos en breve. La Para el espacio de lograremos. preguntas puede ser. Sí, sí, sí. Pero me gustaría entonces un poco que, aprovechando tu experiencia, nos pudieras contar cuáles serían como esos aspectos que puedes considerar que afectan un poco más a las mujeres y de qué forma también en los hombres se está viendo como afectado todo el tema de tanto su alimentación, su imagen corporal, qué trastornos aparecen de pronto más en uno que en otro, o cómo se presentan como algunas diferencias. Sí, como el modelo, como les decíamos antes, para la mujer es el de hiperdelgadez, la mujer entra a querer bajar de peso. Y ahí encontramos la anorexia nerviosa y en otros casos las bulimias nerviosas, ¿no? Esas serían las patologías que más predominan en el sexo femenino. También hay anorexia nerviosa y bulimia nerviosa en los varones, por supuesto, pero en el varón existe otro trastorno que es como más prototípico, que es el trastorno de la vigorexia, ¿sí? Es como la alimentación asociada a generar un aumento Sí. en la masa eh, muscular, ¿no? Porque en cuanto a valores sociales, insisto, el hombre robustón, el hombre musculoso es señal de fuerza, de éxito, de protección. Acá también está el patriarcado, ¿no? El Ajá. hombre. Una de los prejuicios eh, más infundados, por lo menos en Argentina y hasta ahora se sigue planteando, que el hombre sea más alto que la mujer. Sí. Vayamos a otro prejuicio que no tiene que ver con el peso, Sí. porque el hombre más alto protege a la indefensa mujer. Claro, claro. ¿Me entendés? Sí. Vos fijate, Sí, sí, vos sí, sí. fijate, la mujer Sí, también puede defenderse sola, no sí, necesita. Y vamos a las vueltas, ¿no? Y la mujer también protege al hombre. sí. No es que solo la mujer débil tiene que ser protegida por el hombre. Ajá. ¿Pelea? Sí, ¿Me explico? sí. Pero son todos prejuicios sociales, Claro. ¿no? Y no necesariamente así seas más alta o el otro sea más alto, garantiza protección, ¿no? Porque también es como, hay un poco como, es, sí, sí, porque justo me acordaste que hace poco hablé con alguien, con un hombre, y lo primero que me preguntó es, ¿tú cuánto mides? Y yo como, ¿cuánto mido? Y yo como, ¿por qué? Ah, es que yo mido tanto, entonces con tacones me superarías. Y fue lo primero que dijo, y A yo eso como, me refiero. Prejuicio, como si el amor y la conexión en el amor tuviera que ver con una altura, ¿no? sí, Como si el amor exactamente. tuviera que ver Ajá, ¿me explico? O sea, la sí, conexión que habla de amor que uno puede entablar con otro ser, sí, sea del sexo que fuere, no sí, tiene que ver. Por supuesto que tiene que haber una química que no cualquiera nos gusta, ajá. pero tiene que ver con muchísimas otras cosas, Sí, ¿no? sí, 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 completamente. Esto en el relacionamiento, por ejemplo, ¿no? Un montón también, así como hombres, mujeres que se niegan la oportunidad de relacionarse también, ¿no? Así como se niegan la oportunidad de ir a la playa, de disfrutar de cualquier actividad, el el aislamiento aislamiento emocional, completamente. Sí, y es como no, no puedo salir con nadie porque hasta que no tenga tal cuerpo, ¿no? Hasta que no tenga tal figura o si no me puedo poner tal pero es ropa. que, pero es que si uno pasa por el civil o por una iglesia,
y veo a una persona que tiene sobrepeso casándose, es esa la asociación. Ajá. ¿Caso? ¿Me Sí, entendés? sí, completamente. O tiene novio, ¿me entendés? O Sí, sea, es como que, a ver, y a menor edad, más adolescente se es y más reforzado está esto. Uno ajá, después, obviamente, madura, y uno es adulto, y tiene más herramientas para no caer en esos prejuicios. sí, Pero vos fíjate que te voy a tirar unas cifras, sí, ¿no? sí. 10.200 muertes por año por trastornos de la conducta alimentaria. Uy, Y hay una relación que dice una muerte cada 52 minutos. es fuertísimo. Después de la pandemia en Argentina, una de cada 3 mujeres tiene síntomas de trastorno de la conducta alimentaria, Mm, en función a una investigación. uf, Síntomas. fuertísimo, fuertísimo. La pandemia, hablando del placer, Sí, no sé bien cuánto tiempo fue el confinamiento allí en Colombia, pero acá, como muchas áreas de placer fueron acotadas, ajá, la comida quedó al alcance de la mano, era casi una de las sí, pocas que uno tenía, por eso mucha gente subió de peso en la pandemia. sí. Y fíjate que Mucha gente ganó ahí, porque, sí. No, solo sí, como un paréntesis, que adicionalmente, como muy poca gente te veía, entonces como que, claro, la gente asocia el autocuidado en ese sentido solo con una apariencia que va a ser vista y evaluada por otro. Entonces, si estás en confinamiento, nadie te ve, estás negado a placeres, comes un montón y pues también no hay ese contraste con el afuera, que también es otro factor de riesgo, ¿no? tal cual. Así que bueno, como verás, Ani, viste que yo te dije que Yo era un sé. tema muy vasto, muy Sí, interesante. Eh, Todo lo que quieras por ahí ampliar y demás, sí, para mí es un gusto y es un placer. sí. Vuelvo a insistir, lamento que la charla en vivo no se pudo llevar a cabo, pero no dudo que no va a faltar oportunidad. Sí, y además creo que dijimos muchas cosas importantes, ya se nos pasó el tiempo volando, ya es tardísimo también, entonces yo creo que podemos cerrar con algunas pequeñas conclusiones, porque creo que hemos dicho muchas cosas y a mí no me gusta que se pierdan como en el ambiente, entonces, bueno, yo creo que ¿cuál creerías tú que es como el mensaje que te gustaría como dejar aquí para cerrar, para concluir? Yo creo que entendamos siempre que el concepto de belleza siempre tiene el sesgo de una construcción histórico, social, económica de un tiempo determinado, ¿no? Sí, Eh, y si con el cuerpo se refiere más todavía, ujú, ¿no? totalmente. Entonces, como poder entender que los mensajes, por lo menos mi postura es cuestionar los mandatos sociales, cuestionar los prejuicios que nos rodean todo el tiempo, ¿no? Sí, Y sí. después vuelvo otra vez, porque nada, eh, a medida que uno va siendo profesional adulto, ¿no? Porque una cosa es cuando uno era profesional joven, pero yo apelo mucho a que cada uno trabaje la dimensión espiritual del cuerpo, ¿no? Porque es como que se le ha dado mucho predominio a la dimensión física, a la Ujú, dimensión mental, ajá. pero la dimensión espiritual del cuerpo, ¿no? Sí. Como el ser a través del cuerpo, que al cuerpo hay que cuidarlo, ¿sí? Ajá. Que somos únicos y irrepetibles, que esta locura del talle único es imposible porque no hay dos cuerpos iguales, Ajá. así como no tenemos dos huellas digitales iguales, ¿no? Sí. Y que son únicas e irrepetibles, tenemos un cuerpo único e irrepetible, Sí. ¿no? Sí. Sí. Así es. Que somos muchísimo más que un talle, que somos Ujú, muchísimo más que un número en la balanza. Eh, todo lo que tiene que ver con la dimensión espiritual del cuerpo, cada vez más lo estoy trabajando
que yo creo que eso también hace a lo bueno de estos tiempos, Sí. ¿no? Que hoy cada vez más estamos trabajando sobre yo trabajo sobre meditaciones, bueno, soy profesora de yoga, esto del trabajo a través del cuerpo, Ujú. ¿sí? De poder sentir el cuerpo eh, desde otros lugares sanos. Y la Sí. alimentación, por supuesto, que está ligada al placer, Ajá. porque hay muchas personas que viven toda su vida negándose Mm, a, al disfrute sí. de la comida por tener un determinado peso, un determinado eh, Sí. cuerpo, y en realidad nada. O sea, que las comidas, que la alimentación no sea un punto de conflicto y sea un punto de encuentro, ¿no? Ajá. Ajá. Entre las familias. Esto en la Argentina se pierde mucho, esto de poder dejar la tecnología de lado y poder compartir una mesa y que uno pueda, nada, que hacer de una comida un momento social de encuentro y de interacción, y no que cada uno coma solo en su habitación o a destiempo. Entiendo que algo del acelere actual hace que no todos coincidamos en todas las ingestas, ¿no? Sí. Pero sí preservar el fin de semana, ¿no? Que la alimentación esté asociado a encontrarse, a interactuar, a disfrutar, ¿no? Genial, genial, gracias por todo lo que dices. Me parece fundamental eso que señalas, reiterar lo que dijiste al principio del tema de valorar lo emocional, no solo como bueno o malo, ¿no? Emociones negativas y positivas, sino también el reconocimiento de esas emociones displacenteras, que también nos puede ayudar a cambiar la relación con la alimentación, y reiterar lo que has dicho de la importancia de el reconocimiento de la diversidad corporal, pero a su vez el reconocimiento de que debemos dejar de relacionarnos con nuestro cuerpo solo en función de cuánto pesamos o cómo nos vemos, sino esto que hablabas del disfrute, la dimensión espiritual, incluso eso iba a Agradecer decir, el cuerpo el sano. agradecimiento del cuerpo como vehículo para ejercer la vida, ¿no? Entonces sí, me parece como fundamental empezar a cuestionarnos los mandatos y empezar a mirar, bueno, yo cómo quiero relacionarme de ahora en adelante, más allá de lo que me dicen con mi cuerpo. Y cómo quiero también eso que cambien mis relaciones, ¿no? Porque también a veces es con uno, pero también cómo trato a otras personas. Así que no, yo encantada, creo que tenemos muchas más cosas, pero me encantó Mucho, todo, me mucho. Y encantó todo. cuidarlo al cuerpo, cuidarlo, porque Ujú. tenemos uno solo para todo el viaje, ¿no? Sí, Entonces sí, cuidarlo. No podemos comprar otro cuerpo, eso es ¿no? importante. Quererlo. Eso es importante. Tenemos cuerpos para Cuidar. cuidar, para querer y para escuchar también. Y las emociones displacenteras, acuérdense, transitarlas, porque forman parte de la vida psíquica. Así como los días lluviosos, Ajá. ¿sí? No podríamos, yo siempre hago el paralelo con el clima. Obviamente que todos quisiéramos días de sol, templados, sin viento, pero la vida no es así. Hay días de lluvia, hay días de frío, hay días de viento, y en la vida anímica pasa lo mismo. Esas emociones negativas, de ninguna manera taparlas con nada, ni con humo en el Sí, tabaco, ni con alcohol, ni con comida, sino transitarlas. así es. Esa Es es para mí una de las pautas de salud mental, ujú, ¿no? completamente. Así que Esa por eso me perspectiva, enojo sí. cuando dicen emociones negativas, ¿viste? Cuando dicen emociones, por eso Sí. lo captaste eso. Sí, sí, tal cual. Tal Bien. cual, por eso lo quería reiterar, porque lo que hablamos, ¿no? En la negación también hay mucho sufrimiento. Y bueno, aquí nos vamos a seguir quedando. Entonces, yo lo que voy a hacer es que esto va a quedar en YouTube, seguramente también en el podcast. Y voy a poner unos pequeños apartados en Instagram para que también la gente pueda poner comentarios y demás. Y luego planeamos otro Me vivo encanta, ya. me encantaría. Me encantaría poder responder a aquellos que terminen de escuchar, que escuchen la charla, y me encantaría que tengan dudas, consultas, preguntas, comentarios, sumamente disponible y dispuesta a responder. Genial, gracias. Voy aquí a parar, pero gracias por todo hoy. Genial. Gracias a vos por tu invitación.